Que Dios les bendiga, mis hermanos. Mi nombre es Silvia Flores y en este estudio, ¿no? Vamos a hacer el estudio de los reyes y profetas. Pero nos vamos a ir directamente el estudio desde que se ha dividido el reino de Israel en dos. Sabemos que el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón ha sido un reino unido, ¿no? Pero desde el hijo de Salomón el reino se ha dividido en dos. Es por eso que vamos a empezar desde que el reino se ha dividido en dos, ¿no? Desde ahí vamos a empezar nuestro estudio. Paralelamente, ¿no? Con reyes de Judá y reyes de Israel, ¿no? En la misma línea de tiempo. Quiero comenzar esta noche con este día, depende de dónde estén, ¿no? Quiero comenzar hablando sobre el rey Roboam, que ha sido el primer rey de Judá. El rey Roboam ha sido hijo de Salomón. En la Biblia no menciona cuántos hijos ha tenido el rey Salomón, ¿no? Cuántas hijas o cuántos hijos. Sí menciona que tenía 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, ¿no? Lo único que sabemos que Roboam era hijo de Naamá amonita, una hija de Amón. Lo que quiere decir que Roboam solamente era israelita por la línea paterna, ¿no? Por paterno, ¿no? Porque su mamá era amonita. Entonces, este Roboam ha empezado a reinar después de la muerte de Salomón. Pero quiero empezar diciendo que de Salomón, ¿por qué se ha dividido en dos la casa de Israel, ¿no? El reino de Israel, ¿por qué se ha dividido en dos? Según la historia, ¿no? En Primera Reyes, capítulo 11, versículo 26 al 40, tienen que leer, ahí está citando, dice que Salomón había sido muy idólatra, ¿no? Había llenado de ídolos a Israel, ¿no? O sea, su apostasía de Salomón ha sido tan grande que Dios se ha enojado. Y no solamente la apostasía, ¿no? Que haya llenado de ídolos, sino que también los historiadores dicen que Salomón era muy déspota, muy dictador, porque está hablando, ¿no? Que él había subido los impuestos de Israel, ¿no? Así potencialmente, ¿no? Ha hecho subir los impuestos de tal manera que ha sido un gran sufrimiento para el reino de Israel. En ese tiempo, Salomón tenía un general, ¿no? Un joven que era muy capaz, muy inteligente, según lo que está hablando la palabra de Dios, ¿no? Un joven bien valiente también, que se llamaba Jeroboam. Entonces, Salomón le había puesto como general de su ejército a este Jeroboam. Y un día Jeroboam estaba caminando y le había salido al encuentro el profeta Ahías, un varón de Dios. Este Ahías estaba puesto una túnica nueva, ¿no? Una túnica nueva, un manto nuevo, dice la palabra de Dios. Y cuando se había encontrado con Jeroboam, sacándose el manto, lo había roto en 12 pedazos. Y le había dado 10 pedazos a Jeroboam, diciendo, no, le ha dicho, Dios te ha dado el reino de Israel. O sea que Dios ha decidido dividir el reino en dos partes y a ti se te ha dado 10 tribus. Roboam, el hijo de Salomón, se va a quedar con Judá por la promesa que se había hecho a David, ¿no? Cuando le había dicho que su cetro, su reinado sería para siempre, que su dinastía iba a reinar
por una promesa que le ha hecho a David. Entonces iba a permanecer el reino con la descendencia de David, ¿no? Con su nieto Roboam, ¿no? Entonces así le había dicho a este Jeroboam, este profeta Ahías, ¿no? Y entonces al enterarse esto Salomón, ¿no? Entonces le quería matar a Jeroboam. Y Jeroboam había huido y había encontrado refugio en Egipto, ¿no? Se ha escapado para preservar su vida. Entonces, este Roboam, o sea, de esa manera se ha dividido el reino, ¿no? De 10 tribus con Jeroboam y 2 tribus en Judá con Roboam. Pero antes de esto, ¿no? A la muerte de Salomón, ¿no? Cuando había sido coronado Roboam, ¿no? Había sido coronado en Siquem. El pueblo de Israel ha ido hasta Siquem para coronar a Roboam, pero en el momento que le estaban coronando, le habían pedido que bajen los impuestos, ¿no? Que bajen los impuestos. Y entonces Roboam, ¿no? Había dicho, no, denme 3 días y luego yo les voy a dar respuesta. En esos 3 días él ha ido a pedir consejo de los sabios ancianos que habían gobernado junto con Salomón. Pero los sabios ancianos le habían dicho: tú rebaja los impuestos que tu padre les ha puesto, así el pueblo te amará y te apoyará. Pero Roboam no quiso oír el consejo de los sabios ancianos. Dejando el consejo, había ido a pedir consejo de los jóvenes que se habían criado juntamente con él, ¿no? Entonces, estos jóvenes que se habían criado juntamente con él le habían dicho: si tu padre ha hecho llevar una carga pesada, tú aumenta a su yugo más todavía. Si tu padre ha castigado con azotes, entonces tú azota con escorpiones, ¿no? Entonces, este Roboam ha preferido escuchar el consejo de los jóvenes que se habían criado juntamente con él. Y esto ha producido un enojo grande en el pueblo, ¿no? Entonces, vemos que Roboam no quería. Los sabios ancianos le decían: no, ganate el apoyo del pueblo, que te van a amar y te van a apoyar si tú reduces los impuestos. Pero Roboam quería gobernar a través del miedo, del temor, cosa de que el pueblo no ha aceptado. Entonces, ellos han ido a buscar a Jeroboam, que era general de Salomón, que ha escapado a Egipto. Le han ido a buscar y le han proclamado como su rey. Entonces, desde ahí se ha dividido las 10 tribus con el rey Jeroboam, el reino del norte, el reino de Israel, y 2 tribus, el reino del sur, el reino de Judá. Pero ¿por qué Judá y Benjamín? ¿No? ¿Por qué? Según los estudiadores, ¿no? Los que han estudiado a fondo esto, dicen que cuando vamos a recordar, ¿no? Tiempo atrás, cuando en el tiempo de Jacob, de nuestro patriarca, ¿no? En el tiempo que José estaba gobernando como segundo en Egipto y había llegado hambre a la tierra, ¿no? Sus hermanos habían ido y le habían encontrado, ¿no? Todavía no sabían que era él, y él les había dicho: ustedes, ¿cuántos hermanos son, no? Y entonces tenemos uno que se llama Benjamín, vayan a traerle, pero Jacob no quería soltarle, ¿no? Y el hambre estaba grave en la tierra, azotando, que
al final Jacob dice, bueno, está bien, ¿no? Y Judá le dice, padre, y por favor, yo voy a cuidar. Le ha hecho una promesa a Jacob diciendo, yo voy a cuidar de mi hermano para siempre. Y no, y le ha juramentado, le ha hecho una promesa de que iba a cuidar. Entonces, por esa promesa que ha hablado, ¿no? Judá, ¿no? Que iba a cuidar de su hermano para siempre, ¿no? Y que si no lo hiciera, que sea sobre él. Entonces, por eso dicen que ha quedado hasta ese entonces Judá con Benjamín, ¿no? Entonces, así se ha dividido el reino en dos por esta causa, ¿no? Y cómo ha sido el reino de Roboam, ¿no? Y aquí en la palabra de Dios podemos ver que Roboam se ha equivocado mucho, pero está hablando de 4 aspectos bien importantes en que Roboam se ha corrompido. Primero está escrito en Primeras Reyes, capítulo 14, desde el 21 hasta el 31. Está escrito que Roboam ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Pero, ¿qué cosas ha hecho mal? Muchas, pero las 4 principales era: la primera, porque no ha escuchado el consejo de los sabios ancianos, sino que ha escuchado el consejo de los jóvenes que se habían criado juntamente con él. En nuestra vida, ¿no? Nuestros hijos podemos ver, ¿no? Que a veces en vez de preguntar de sus padres o de los pastores, de los sabios, se preguntan entre jóvenes, entre ellos sin experiencia, y luego acaban mal, ¿no? Siempre debemos recibir el consejo de los sabios, ancianos, de los que conocen la palabra de Dios. Segundo aspecto que Roboam ha hecho mal, dice, porque él ha edificado templos, o sea, no templos, no, él ha edificado lugares altos, o sea, lugares donde se idolatraba a ídolos abominables. Y lo peor era que debajo de los árboles frondosos, dice en la palabra de Dios, ¿no? Que ahí iba y levantaba lugares altos de adoración a los ídolos. También él había permitido, el tercer aspecto, él había permitido de que haya sodomitas en la tierra de Judá y que el pueblo se contamine con ellos. En la Biblia, cuando dice sodomitas, se está refiriendo a homosexuales. ¿Ya? En la Biblia no vas a encontrar homosexuales, esa palabra, sino sodomitas. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Lot, Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando han venido los ángeles a visitar a Lot, le decían, ¿no? Saca a esos hombres que queremos conocerlos, o querían tener relaciones sexuales con ellos, ¿no? Hombres con hombres. Entonces, por eso dice que él había permitido sodomitas en la tierra de Judá y el pueblo se había contaminado con ellos. También dice que en el reino de Roboam ha entrado en una decadencia, o sea que en vez de mejorar, ha empeorado. Primero ha empeorado porque lo ha dividido el reino, ¿no? Segundo, porque en la Biblia está hablando que el rey de Egipto, Sisac, ¿no? Había invadido Jerusalén, había atacado Jerusalén y se había entrado a robar tesoros del templo y también de la casa real. Se había robado los arcos de oro, ¿no? Y Roboam lo había cambiado por ¿no? los escudos de oro por escudos de bronce. O sea, que el que se aleja de Jehová, ¿no? El que se aleja de nuestro Dios siempre va a ir en decadencia, siempre va a ir empeorando. No puede ser que alguien que se aparta de Dios vaya mejorando. No puede ser esto, ¿no? Entonces, así Roboam ha ido empeorando el reino de Israel. Pero
No podemos decir, no, por ejemplo, cuando en la primera vez que se ha separado Judá de Israel, ¿no? Quería atacar Roboam, quería atacar a Israel, quería hacer guerra, pero este profeta Ahías, ¿no? Le ha dicho, no vayan a atacar porque esto salió de Jehová. ¿No? Esto Dios lo ha mandado, Dios lo ha dicho, ¿no? Para que se cumpla, no lo hagas. Y entonces ya no han atacado, ¿no? Porque esto ya desde más antes Dios ha hablado por el castigo, ¿no? Por castigo de que Salomón se ha apartado de Dios, ha sido una apostasía tremenda, ¿no? Tanto que Dios se ha enojado y ha dicho, yo los voy a apartar, ¿no? Entonces, así ha sido el reino de Roboam. Roboam ha sido un rey malo. ¿Por qué malo? En 2 Crónicas 12, del 13 al 17, podemos ver por qué un rey malo. ¿Por qué? Porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Entonces, una persona, cuando Dios lo llama malo, cuando su corazón no dispone para buscar a Jehová, la ley de Dios, no dispone, a eso se los llama malos, o sea, Dios los llama, ¿no? Y solo mal, ¿no? Entonces, de esta manera ha sido como se ha dividido el reino de Israel en dos partes, y como primer rey de Israel ha sido, el rey de Judá ha sido Roboam. ¿Cuál ha sido su profeta? Ha sido el profeta Ahías. Y bueno, si les ha gustado este tema, si ha sido de bendición para tu vida, para tu ministerio, danos un like, comparte a otros que les interese este estudio, así nos ayuda a crecer el canal, a llegar a muchos más con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hasta nuestro próximo estudio.